Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días, bienvenidos a todos a Es la Mañana de Federico, un día más, hoy 30 de diciembre de 2014. Estamos ya en el penúltimo día de este año 2014. Enseguida vamos a ver qué tiempo nos espera, porque lo cierto es que viene muy complicado y bastante frío, lo mismo que ayer, pero con un descenso mayor todavía de las temperaturas. Pero antes les recomendamos que esta Navidad conozcan el AVE en familia. Renfe lanza una campaña para que los más pequeños de la casa se suban a los trenes AVE y Alvia por tan solo 5 euros. Desde el 20 de diciembre y hasta el 5 de enero está activa esta oferta, en la que por cada billete de adulto podrán comprar un viaje para niño por apenas ese precio, 5 euros. Para más información pueden consultar cualquier dato en la página web renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Hoy hay alerta amarilla en el interior peninsular por heladas que se van a registrar desde primera hora de la mañana. Van a ser todavía más intensas en la zona de los Pirineos. El viento va a soplar muy fuerte, de nuevo en el Ampurdán y en el este de Baleares, donde la cota de nieve se sitúa, atención, en tan solo 500 metros. El sol brillará en el resto de la península, donde sin duda van a bajar las temperaturas, aunque a mediodía podría registrarse un ligero aumento. En Madrid estamos de momento a 1 grado bajo cero, pero según las zonas puede llegarse a 2 o 3 bajo cero. Llegaremos como mucho hasta los 9. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria con 22 y la mínima en León con 7 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. La noticia con la que abren hoy todos los periódicos es que el Fondo Monetario Internacional ha cancelado el rescate a Grecia hasta que forme nuevo gobierno, después de que el presidente del gobierno, Antonis Samaras, no lograra ayer el apoyo para sacar adelante a su presidente o al candidato a la presidente de la República, Stavros Dimas, que se quedó a solo 12 votos de conseguirlo en la tercera votación que tenían y última para sacar adelante un gobierno de estabilidad. Las encuestas dan ahora como favorito a las elecciones al populista Syriza, liderado por Alexis Tsipras, que entre sus propuestas incluye, por ejemplo, el impago de la deuda o también salir de la moneda común europea. Syriza acabaría, en caso de ganar los comicios, con 40 años de alternancia política entre las dos principales fuerzas del país griego y provocaría una importante inestabilidad en toda Europa. Ayer, de hecho, se desplomaron las bolsas del continente. El Banco Central Europeo y la Troika y también la Comisión Europea ya han advertido al país heleno de que debe cumplir sus compromisos y con las reformas ante la posibilidad de que no sigan adelante, tal y como ha dicho el líder del país, el líder de Syriza, Tsipras. Aprovechando su primera intervención, arremetía duramente contra el presidente del gobierno griego, Samaras, y decía que el gobierno ya es historia. Hoy en día el gobierno del señor Samaras, que durante 2 años ha saqueado nuestra sociedad y ya ha acordado nuevas medidas de austeridad, es historia. Con la voluntad de la gente, en pocos días será tan pasado como los memorandos de austeridad. Sí, pero lo cierto es que recuerda muchísimo al líder de Podemos en España, Pablo Iglesias. Repasamos el perfil del que podría ser el próximo presidente de Grecia. Nacido en Atenas en 1974, el líder de Syriza ha pasado en apenas 3 años de liderar un partido minoritario a uno al que las encuestas dan incluso mayoría absoluta. Nació en una familia acomodada, su padre es dueño de una constructora. Desde pequeño desarrolló una ideología de izquierdas y ha defendido en los últimos 5 años que había gran falta de libertad en los regímenes comunistas, pero al menos la humanidad, decía, centraba su pensamiento. Ante la posibilidad de ganar las elecciones ha intentado moderar algunas de sus propuestas. Ahora no habla de impagar la deuda, sino de renegociarla, y pide a la OTAN que se disuelva en lugar de promover que Grecia saldrá de la organización. Sí mantiene su propuesta de elevar el gasto público en 11.000 millones de euros, el 6% del Producto Interior griego, imponer además un gran impuesto a las grandes fortunas, paralizar privatizaciones o luchar contra la evasión fiscal. Seguro que le suenan muchísimas de esas propuestas, como decíamos, a Podemos, a Pablo Iglesias. Como ven, si tienen no solo en común
las propuestas, sino también la trayectoria, porque estamos hablando de Tsipras, que ha liderado a Syriza hasta hace algunos años, 2 o 3, un partido minoritario, pero que ahora podría acabar con la alternancia que se ha producido en los últimos años en Grecia y lograr esa mayoría absoluta, según las últimas encuestas. Entre otras cosas, el líder de Podemos ayer, Pablo Iglesias, decía en Twitter que 2015 será el año del cambio en España y en Europa. Se felicitaba por el hecho de que no llegaran en el Parlamento a sacar adelante al presidente de la República y afirmaba que empezaremos en Grecia, vamos Alexis, vamos Syriza, vamos a ganar, decía. Hoy en el diario El Mundo, por cierto, escribe un artículo Pablo Iglesias que titula La democracia frente al miedo y dice que nerviosas se han puesto las bolsas europeas ante la posibilidad de que los griegos primero y los españoles después voten en libertad y entreguen esa trinchera avanzada a los defensores de la soberanía. Trinchera, un lenguaje, por cierto, bélico que utiliza mucho Pablo Iglesias. ¿Temen de pronto el poder de los estados del sur si no ganan las elecciones los de siempre? Se pregunta. También se pregunta, ¿temen la reemergencia de una sociedad civil europea que reivindique las bases sociales y democráticas del sueño europeo que nos dejó el antifascismo? Es así como se describe Pablo Iglesias. Las élites y sus partidos están nerviosos. Pronto veremos cómo, frente a la emergencia del soberanismo de Syriza, el Partido Popular y CiU dicen exactamente lo mismo y vuelven a sellar la alianza de las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Es curioso, por cierto, que arremeta únicamente contra el Partido Popular o CiU y en esa crítica de las cuentas en paraísos fiscales no incluya a otras formaciones que ahora mismo podrían tender, como es Izquierda Unida, por ejemplo, o también el Partido Socialista. Carlos Alberto Montaner nos analiza hoy qué podría suceder en Grecia y también en el resto de Europa si gobierna Syriza. Escuchamos su firma. El resultado de la votación del Parlamento griego ha precipitado un adelanto en las elecciones generales. De acuerdo con las encuestas, debe triunfar el joven comunista Alexis Tsipras, a cuyo partido, Syriza, los expertos le predicen un 30% de los votos. Tsipras tendrá la mayoría de un parlamento dominado por Syriza. Más que gobernar, Tsipras tendrá que administrar una crisis que se agrava sustancialmente con la mera amenaza de que llegará al poder. La bolsa griega ha caído sustancialmente. Ha aumentado el riesgo país, lo que quiere decir que los intereses que tendrán que pagar por los préstamos serán mucho mayores y la mayor parte de los inversionistas ha paralizado sus operaciones hasta ver qué sucede. Sí, el pasado ha dicho que solo pagará la parte de la deuda internacional que le parezca justa y ha amenazado con sacar a su país de la OTAN y de los acuerdos de libre comercio que, según él, perjudiquen a Grecia. Después ha comenzado a matizar sus propuestas, pero ya se sabe cuál es la visión de Tsipras y de su partido. Estamos en presencia de un distribucionista, alguien que cree que los malvados son los bancos internacionales y los empresarios egoístas y que la manera de solucionar los problemas es distribuir la riqueza equitativamente. Tsipras no admite, tal vez no comprende, que el problema griego está en el escaso y débil tejido empresarial, en la corrupción enorme que pudre al país y en el desmedido gasto público. El mensaje político de Tsipras está basado en la promesa de mantener el estado de bienestar sin recordarles a los griegos que esos bienes y servicios que les promete tienen un costo y alguien tiene que pagarlo. Estamos en presencia de otra catástrofe. En fin, el 2015 comenzará con el pie izquierdo en el sur de Europa. La frustración del inevitable fracaso será tremenda. Los inversores o los mercados, por supuesto, no es que tengan especial inquina con Syriza, ni mucho menos, ni tienen la intención de decidir, como dice Pablo Iglesias, quién gobierna o quién no en determinados países. Lo que les preocupa es recuperar, por supuesto, su inversión y lo que no están dispuestos es a seguir rescatando a Grecia y poniendo más dinero sobre la mesa ante la amenaza de impago del líder de Syriza, porque ya ha dicho en varias ocasiones que no está dispuesto a asumir la deuda de este país heleno, que ahora mismo no podría pagar ninguna de las nóminas de los funcionarios o todos los servicios sociales si no fuera por el rescate que se ha producido del resto de países europeos. En nuestro país, en cualquier caso, es noticia también otro asunto relacionado en este caso con la corrupción en Cataluña. Ayer conocíamos que la Fiscalía va a pedir 7 años de prisión y 33 millones de euros a los colaboradores del expresidente catalán Jordi Pujol. Se trata de Macià Alavedra y Lluís Pernafreta. Nos amplía los datos Ángela Martielay. Buenos días. ¿Qué tal? Condenas millonarias y de varios años de prisión solicita anticorrupción para los principales cabecillas de la Operación Pretoria, un caso de corrupción urbanística en Cataluña protagonizado por exaltos cargos de Jordi Pujol y donde los principales imputados se enfrentan a delitos como tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales. Entre
ellas destaca la solicitud de condena para el exdiputado del PSC, Luis García, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones de euros, ya que la Fiscalía considera que lideró un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas ejecutadas en distintas localidades de Barcelona, percibiendo a cambio cuantiosas comisiones que ocultó a través de sociedades pantallas. Asimismo, el fiscal solicita para el exalto cargo de CIU, Masia Alavedra, 6 años y 10 meses de cárcel y 10,4 millones de euros de multa. Misma condena pide la Fiscalía para su compañero de CIU, Lluís Prenafeta, al que reclamará una multa de 13,6 millones de euros durante el juicio. Ambos ocuparon altos cargos de la Generalitat durante la década de los 80 y 90 y ambos, según Anticorrupción, mantenían una estrecha relación personal con el entonces presidente catalán Jordi Pujol i Soley. Por otro lado, el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación para el exalcalde socialista de la localidad barcelonense de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, 6 años y 10 meses de prisión y una multa que asciende a 4 millones de euros al entender que favoreció las adjudicaciones del exdiputado de CIU a cambio de comisiones. Junto con los cabecillas de la trama pretoria, el fiscal solicita penas de prisión para otros 6 imputados. Hoy la prensa, por cierto, sigue aportando nuevos datos sobre el beneficio que Cristóbal Montoro ha concedido a Cataluña, concretamente a la Generalitat, a la que ha permitido mantener su entramado de hasta 200 empresas públicas y incrementar el gasto en 2014 y 2015 hasta volver incluso al nivel previo. El Ministerio de Hacienda, cuenta hoy el diario El Mundo, ha aprobado el plan presupuestario de Artur Mas, a pesar de que eleva en más de 1.600 millones de euros el gasto público. La ayuda que obtuvieron, por cierto, fue de 1.800 millones de euros al perdonarle los intereses de la deuda, y esto supone un 33% de la inyección de dinero que el Estado ha dado a las comunidades autónomas para los próximos años. Mientras esto sucede, el proceso separatista, la intención de romper España por parte de los nacionalistas, sigue adelante. Repasamos estas noticias del Santander con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Si eres estudiante universitario, te gusta el marketing y quieres hacer prácticas en las mejores empresas, te estamos buscando. Esta es tu oportunidad. Para más información, entra en estudiantescontalento.com. Con la participación, entre otras, de Santander, Gallina Blanca, Yoigo y Toyota. Colabora Universia. A las 9 de la noche, Artur Mas pronunciará su discurso de fin de año con la vista puesta en cerrar un desesperado acuerdo para acudir con una lista conjunta a unas elecciones plebiscitarias. A día de hoy, Mas y Junqueras lo siguen intentando. El sábado se reunieron en secreto en el Palacio de la Generalitat en un encuentro al que asistieron la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural sin conseguir acuerdo. El líder de Esquerra Republicana se sigue negando a una lista unitaria, mientras Unió pide no eternizar el debate electoral y tener una propuesta después de Reyes. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, descarta que vaya a ser así, aunque asegura que antes o después el pacto llegará. Que la relación es correcta, ya se verá. Nosotros tenemos esperanza en que haya acuerdo y las cosas se harán como se han hecho siempre en Cataluña, a base de grandes acuerdos. Fins després de Reis enllà, per entendre'ns, fins a aquest... Después de Reyes hasta enero, noticias definitivas no tendremos. No en tindrem. Desde Ciudadanos califican el debate sobre un posible adelanto electoral como agotador, mientras suena con fuerza una posible alianza con la formación de Rosa Díez para concurrir a las elecciones municipales, eso sí, solo en Cataluña. La decisión llega tras meses de disputas internas en torno a esta cuestión en el partido de Rosa Díez. Ahora, y desde la dirección regional de la formación Magenta, han querido subrayar que ambas marcas políticas voluntad de sumar y de hacer realidad propuestas comunes. Escuchamos al vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, hablando sobre el proceso separatista. Es un año perdido y un proceso agotador. Y los catalanes estamos cansados. Pero no estamos cansados de que no avance lo que ellos llaman proceso separatista. Estamos cansados de hablar de separación. La separación y la corrupción nos agota. En Cataluña la falta de libertad es palpable, se la venimos contando desde hace muchísimas fechas, desde hace décadas se produce en esta comunidad por culpa de los nacionalistas, pero ahora afectan no solamente a los comercios por la rotulación en español que tienen que tener en catalán, obligados por la Generalidad, sino también por la apertura ahora y los horarios comerciales. Algunos han decidido saltarse esas restricciones y ya tienen sobre la mesa la amenaza del gobierno catalán. Todo ello mientras se limita no solo la libertad de
de expresión en algunos casos, sino ya directamente cómo se expresa uno, porque ahora ha sufrido duros ataques el jugador Sergio García por hablar nada menos que en español. Los comerciantes catalanes se rebelan contra la ley de horarios de la Generalitat por considerarla muy restrictiva. Durante este fin de semana algunas tiendas han decidido acogerse a la ley del Gobierno central y abrir sus comercios el 28 de diciembre pese a la prohibición en Cataluña. Para esta campaña navideña solo estaba permitido abrir los días 6, 8 y 21 de diciembre. La Generalitat les ha amenazado con un expediente sancionador. Por otro lado, el jugador Sergio García, el capitán de la llamada selección catalana, ha sido objeto de insultos y críticas en Twitter por responder en español en una entrevista que le hizo TV3 de las llamadas selecciones catalana y vasca. Y de corrupción seguimos hablando porque el fiscal Orrac insiste en que él va a recurrir ese auto de apertura de juicio oral emitido por el juez Castro contra la hermana del rey, la infanta Cristina, a pesar de que no estaría permitido, porque no estamos hablando de que la infanta Cristina esté ahora mismo en la cárcel, sino de simplemente sentarla en el banquillo, algo con lo que no está de acuerdo el fiscal anticorrupción. Los abogados de la infanta Cristina ultiman una maniobra procesal que podrían presentar en los próximos días antes de que se fije la fecha del juicio que la sentará en el banquillo de los acusados por 2 delitos fiscales. Mientras tanto, desde el PSOE piden a Felipe VI que impulse la denuncia de la infanta a sus derechos dinásticos. Dicen los socialistas que no se trata de una decisión personal, sino que afecta a toda la institución. Creen que con este paso mejoraría la imagen del rey. Mientras tanto, el fiscal Pedro Orrac insiste en la inocencia de la infanta. Algunas audiencias provinciales han admitido el recurso contra el auto de apertura de juicio oral cuando su contenido excede de lo que es la finalidad propia del auto de apertura de juicio oral, que se limita a definir los presuntos delitos. Y en el Partido Socialista ya les ofrecíamos ayer todos los sonidos que se refieren a la posibilidad de llegar a una coalición con el Partido Popular, negándolo por completo. Bueno, pues ahora la última en decir que no tienen ninguna intención de llegar a acuerdos con el PP ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía. PP y PSOE siguen manteniendo discrepancias internas respecto a un pacto entre ambas formaciones en Andalucía. Susana Díaz y Moreno Bonilla tampoco se han puesto de acuerdo. El líder del PP andaluz cree que el acuerdo supondría estabilidad y achaca el rechazo frontal del PSOE a su preferencia a pactar con Izquierda Unida y con Podemos. Susana Díaz explicaba que PP y PSOE no pueden gobernar juntos porque tienen visiones distintas en las cuestiones más básicas. Yo considero imposible que el PSOE y el PP gobiernen juntos, y además por una cuestión básica. Tenemos 2 ideas de la economía distintas, de la política también, y eso no es compatible dentro de un gobierno. Y a la vista está cómo entiende la política de austeridad el gobierno de España. En Indonesia se siguen buscando los restos del avión desaparecido mientras vamos conociendo nuevos datos que apuntan a qué ha ocurrido con la aeronave. Hoy conocemos que los controladores aéreos denegaron la solicitud del piloto para elevar el aparato. Según la torre de control, lo hicieron porque otro avión volaba a esa misma altura. Esa fue la última vez que se contactó con la aeronave. En estos momentos, cerca de 30 barcos y 15 aviones de varios países están participando en el operativo de búsqueda que ya se ha ampliado a la parte sur de la isla de Borneo. El director de la Agencia de Rescate de Indonesia confirmaba que la principal zona de búsqueda ahora es el Mar de Java. Nuestro próximo objetivo es buscar por los alrededores de la isla de Bangka, unos 97 kilómetros de la ciudad de Pangkal Pinang. Hasta ahora no hemos encontrado indicios del avión desaparecido y si nos encontramos con alguna señal informaremos al puesto de mando correspondiente. Las labores de rescate del ferry italiano naufragado en el Adriático han terminado tras más de 24 horas. El balance provisional es de 10 fallecidos y 36 personas desaparecidas. Al menos 427 han conseguido ser evacuadas con éxito a tierra firme. Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se produjo por una sobrecarga. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que en el buque viajaban más personas de las que se creía en un principio. Todo parece indicar que el fuego comenzó en el garaje de la embarcación que albergaba 222 vehículos. Y repasamos hasta ahora cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras de España. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Maite. Hasta ahora Madrid se circula con normalidad. Apenas encontramos algo de tráfico denso en los accesos por la M30 entre Puente de Vallecas y O'Donnell y también en la Avenida de América. En el centro de la ciudad, tráfico intenso en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el Paseo de las Delicias. Retenciones también en la calle Santa Engracia. Un día más les pedimos precaución al volante, especialmente en el centro peninsular, donde está
esta mañana están siendo protagonistas las nevadas. Atención también en las zonas de montaña, donde se prevén nevadas, y en Canarias por las lluvias. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días. Buenos días. De momento sin grandes dificultades en las carreteras españolas, aunque...
Gobierno de Escocia ha confirmado ya el primer caso de ébola en Reino Unido. Se trata de una sanitaria que aterrizó en Glasgow procedente de Sierra Leona, previo paso, eso sí, por los aeropuertos de Casablanca y Heathrow. También en Valladolid, por cierto, se está estudiando el contagio de una cooperante que acaba de regresar de África Occidental. Nos amplía los datos sobre el primer caso ya confirmado en Reino Unido nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo. Buenos días. Buenos días. La trabajadora sanitaria diagnosticada con ébola sigue aislada y bajo observación en la unidad de enfermedades contagiosas del Hospital Carnevale. El Gobierno Autónomo de Escocia confirmó anoche el caso de esta paciente llegada el domingo a Glasgow procedente de Sierra Leona en un vuelo de British Airways tras hacer escala en Casablanca y Londres. Todos los posibles riesgos de contagios están siendo investigados, incluyendo los vuelos a Escocia procedentes de Heathrow, recordemos, el aeropuerto más transitado de toda Europa. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha subrayado en cualquier caso que el riesgo para el público en general es muy bajo. De momento se cree que la paciente tan solo ha tenido contacto con una única persona desde que llegó a la ciudad, aunque todos los pasajeros que compartieron con ella vuelo están siendo contactados. El pronóstico es estable, aunque tan pronto como sea posible será trasladada a Londres, seguramente al Royal Free Hospital. Este centro fue el que trató con éxito al primer paciente británico contagiado por ébola, el enfermero William Poley, que tras estar 10 días con el medicamento experimental ZMapp fue dado de alta el pasado mes de septiembre. Desde entonces las autoridades británicas han hecho varios simulacros en varios hospitales de todo el país para tener al personal preparado ante más posibles contagios. La actualidad también nos ha dejado otros asuntos, los repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. Un ciudadano libio acogido en España entre 2012 y 2013 para ser operado de la vista ha muerto en un ataque suicida en Irak. El hombre, que permaneció 11 meses en territorio español, fue uno de los muchos acogidos para ser atendido de sus heridas de guerra. Tras recuperarse, regresó a Libia y más tarde huyó a Siria y a Irak, donde perpetró un atentado terrorista bajo las órdenes del Estado Islámico. Las autoridades temen que otros acogidos puedan regresar a España para atentar. 52 países, entre ellos Irán y Emiratos Árabes, se alían con la Junta de Andalucía para expropiar la mezquita de Córdoba a la Iglesia. Consideran que los cristianos alteraron la identidad del monumento en el siglo III, a pesar de que la reconquista de la ciudad no se produjo hasta el XIII. Valoran la valentía, dicen, del gobierno andaluz y entienden que es una provocación que el templo pertenezca a la Iglesia. 4 comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias, han pedido a José Ignacio Wert que retrase un año la implantación de la LOMCE en la ESO y en bachillerato. Alegan falta de tiempo para llevar a cabo los desarrollos curriculares, mientras el Partido Popular sostiene que la aplicación de la norma es una cuestión de voluntad. Los consejeros andaluces y canarios de Educación llaman a la insumisión. Luciano Alonso y José Miguel Pérez. No somos insumisos, pero no renunciamos a nuestro concepto educativo de una educación de inclusión, de equidad y de calidad. Y ese concepto se ve deteriorado si lo aplicáramos deprisa y corriendo. Si nos preguntan a nosotros en Canarias si vamos a tener los desarrollos curriculares preparados para el curso siguiente, le diré que no. No hay tiempo para hacerlo. Anticorrupción está investigando a los responsables de Feria de Valencia, la empresa que regaló a Rita Barberá complementos por valor de más de 7.000 euros. La Fiscalía sostiene que Alberto Catalá y la diputada nacional del PP, Belén Juste, desviaron dinero público para la adquisición de televisores de plasma, cámaras digitales o puros habanos. Según las investigaciones, también habrían gastado 22 millones de euros en viajes y 118 en publicidad. El caso Nicolai se cobra su primera víctima. Según la Gaceta.es, el comisario Marcelino Martín Blas, que hasta ahora era el máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, ha sido destituido por Ignacio Cosido. Al parecer, su voz ha sido identificada en una grabación en la que hablaba de la detención de Francisco Nicolás con 2 agentes del CNI. Martín Blas se incorporará al Consejo Asesor de la Policía hasta su jubilación. El Tribunal Supremo ha avalado que los padres de una joven mallorquina fallecida en 2011 accedieran al contenido de su teléfono móvil sin una orden judicial. El tribunal entiende que estaban facultados para conocer a los responsables de la muerte de su hija. La joven de una sobredosis. Los progenitores descubrieron la identidad de las personas que le facilitaron la droga. Se trataba de 7 personas, ahora condenadas a 59 años de cárcel, que obligaban a menores a prostituirse a cambio de dinero o de estupefacientes. Willy Toledo ha participado como estrella invitada en un acto celebrado en el País Vasco en apoyo a los presos etarras. El actor, con una boa de plumas al cuello, hizo un alegato contra lo que denominó las cárceles del Estado asesino, al tiempo que aplaudía a los pueblos que se defienden. Decía, sobre el escenario, Toledo se refirió a su compromiso revolucionario y no tuvo ninguna palabra para las víctimas. He encontrado muy pocos pueblos en el mundo tan orgullosos de su identidad
no más torturas, no más presos. El Plan contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social ha conseguido recaudar 9.271 millones de euros hasta mayo de 2014. Se han detectado más de 200.000 trabajos irregulares y se han anulado más de 88.000 altas ficticias a la Seguridad Social. El Ministerio de Empleo ha dotado a la Administración Pública, jueces y tribunales de nuevos medios legales para poder llevar a cabo el proceso. Desde el inicio de la legislatura se ha aumentado la plantilla en 150 inspectores y se espera incorporar 88 más en 2015. El Ministerio de Sanidad confirma que hasta 6.000 afectados de hepatitis C tendrán acceso a los nuevos fármacos en 2015. Lo ha confirmado el secretario de Estado del área, Rubén Moreno, que asegura que el objetivo es extender progresivamente el tratamiento combinado. Un anuncio que, sin embargo, no ha convencido a los propios enfermos, que amenazan con más manifestaciones e incluso con ir a Bruselas. Hasta la fecha, unos 700 pacientes han recibido el tratamiento, pero en nuestro país se calcula que hay más de 480.000 personas afectadas por el virus. Rubén Moreno. Podemos llegar incluso a los 7.000 pacientes, pero esos 5.000 o 6.000 pacientes es lo que las sociedades científicas consideran que son aquellos que hay que tratar de forma más inmediata. La heladería más famosa de Venezuela, Coromoto, se ha visto obligada a echar el cierre por falta de materias primas. Los propietarios han confirmado a través de Facebook que han tenido que cerrar el negocio en temporada alta porque no disponen de leche para elaborar sus productos. El gobierno de Nicolás Maduro, que se reserva la exclusividad en la asignación de divisas para la importación, no dispone de ingresos por la bajada de los precios del petróleo. La versión del régimen venezolano es que la escasez es culpa de la guerra económica, de la conspiración del imperialismo y de la burguesía local. Vamos con la prensa económica, lo hacemos con la Caixa. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, imagino que en la prensa económica también será protagonista absoluta Grecia, ¿no? Absolutamente, tienes toda la razón. Hoy encontramos Syrizas, el Fondo Monetario Internacional, bueno, todo lo que conocimos ayer y los balances y lecturas que además son interesantes hoy en la prensa económica. Dice el Libre Mercado, el Fondo Monetario Internacional suspende el rescate a Grecia hasta que forme nuevo gobierno. Dice que las conversaciones con las autoridades griegas sobre el programa de asistencia del país heleno no se reanudarán hasta que forme gobierno, algo que tiene lógica, por un lado, porque si finalmente, como dicen las encuestas, gana Syriza lleva en su programa la posible salida del euro para llevar a cabo esas políticas expansivas en el gasto, muy similares a las que propone en España Podemos. Es decir, si el Fondo Monetario Internacional está barajando prestar nuevas ayudas o prestar nuevo dinero a Grecia, tendrá que garantizarse que ese dinero se lo van a devolver, si no, no tendría ningún sentido. En cualquier caso, como digo, esta es una de las informaciones que viene hoy en la prensa. En expansión, el polvorín griego amenaza a Europa. Aquí lo que nos dicen es que el temor ante el posible triunfo electoral en de Syriza convulsionó ayer las bolsas. En su editorial dice que el riesgo de la crisis griega está bajo vigilancia. Dice sería una imprudencia que los inversores europeos ignorasen la posibilidad de que Grecia salga del euro. Más optimista es el economista, por ejemplo, dice Grecia ya no es un problema, el mercado asume las elecciones y se basa en la reacción que tuvieron los mercados ayer, que efectivamente se tornaron en rojo, aquí lo estuvimos contando a lo largo de todo el día, pero cerraron con caídas moderadas. También lo contábamos ayer aquí, también existe el efecto a lo que era algo conocido o algo fácilmente descontado por parte de los mercados. Era era una posibilidad más que real que no saliera el presidente en la tercera votación. Se sabía que Syriza era el partido que estaba en cabeza en las encuestas y que de no salir el presidente en la tercera votación e ir a elecciones sería el gran problema, el gran protagonista e incluso el gran titular en los periódicos de hoy. Efectivamente, además vemos a Tsipras hoy en todos los periódicos, incluido en los generalistas, ¿no? En el diario Mundo. Se habla también, hoy los analistas hablan de que Wall Street también arrastró
a las bolsas al alza y por eso cerraron también más bajas de lo que en un principio comenzaron la sesión. Claro, hombre, el verdadero problema de la llegada de Syrizas es un problema sobre todo para Europa, para la zona euro, para los mercados de la zona euro. Del mismo modo que Wall Street pudo arrastrar quizá con un efecto algo más positivo, insisto, a un efecto ya descontado, y no por ello tengamos en cuenta que son fechas en las que en las negociaciones en bolsa los volúmenes de negociación son más escasos. Esto al final el efecto que hace es que la volatilidad sea mayor. Cuanto menos volumen tienes de negociación, es más posible que las caídas o las subidas sean más pronunciadas o más abruptas, y más cuando tenemos noticias de este estilo. Si Wall Street cerró en positivo, los índices asiáticos habrían en negativo, incluso en rojo, digamos, contagiados ligeramente por el efecto de Europa. Como digo, era una cosa que, por lo que pudimos ver ayer en los mercados, preocupa a los inversores, pero era un efecto o una posibilidad, un resultado esperado. También lo recoge 5 días, habla de llegada del efecto Syriza, el IBEX pierde menos del 1% y la prima y el euro permanecen estables. Quiero destacar el editorial en Libre Mercado y en Libertad Digital. Podemos seguir la caótica senda griega, se pregunta el editorial de nuestro periódico, dice: de los polvos de la falsa austeridad, del falso reformismo y del falso regeneracionismo pueden venir los lodos del populismo totalitario, y eso puede pasar tanto en Grecia como en España. Sí, algo que no beneficia, por cierto, a Pablo Iglesias, el que podamos ver en el resto de Europa qué pasa en Grecia a lo largo de este año y medio hasta las elecciones generales españolas. Precisamente es uno de los análisis que hoy podemos ver más repetidos. Syrizas podría llegar a convertirse en el experimento griego para ver ese espejo que podríamos ver en España de ganar Podemos. Bien, es cierto que son prácticamente partidos gemelos, pero que cada uno de los países tiene sus particularidades y habrá que ver qué es lo que sucede tanto en las elecciones, porque hay que decir que ayer muchos analistas apuntaron la posibilidad de que Syrizas finalmente no se haga con el poder, o de hacerse con el poder, modere tanto su discurso que abandone la idea de dejar el euro y de impagar la deuda. Había muchos inversores que pensaban que eso podría llegar a ser una posibilidad. No descartemos que el mercado está haciendo ahora mismo sus cábalas sobre qué es lo que puede suceder a partir del 25 de enero. Pero en cualquier caso es noticia que preocupa y mucho a los inversores. Hemos escuchado antes a Carlos Alberto Montaner, no es para menos, alguien que conoce muy de cerca los efectos que pueden tener este tipo de políticas. Y mientras tanto, ¿qué sucede en España, Maite? Seguimos con las elecciones a la vuelta de la esquina, año electoral en expansión. Los autónomos tendrán una segunda oportunidad. Parece que el gobierno quiere darle más aire a los autónomos, y se planea una nueva norma que entraría en vigor de forma urgente en el próximo mes de abril, y en el que se planean quitas a la deuda de los autónomos y beneficios a sus digamos soluciones a sus problemas, como otras moratorias en el pago de la deuda y cambios en las listas de morosos. Es una información que nos trae hoy el diario Expansión. Y como estamos en Navidad, una última, muy rápido, Maite. En El Economista, los empresarios avalan el despegue. En 2015, los principales empresas y expertos cuentan en este diario sus recetas y deseos para el próximo ejercicio. Gracias, Luis Fernando. Vamos ya con los deportes. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. David Vinosa, buenos días. Hola Maite, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy por fin podemos dar la confirmación oficial, ¿no?, de Fernando Torres, que regresa. Sí, ya es oficial la vuelta del niño al Vicente Calderón. Ayer conocíamos la noticia alrededor de las 10 de la mañana con un comunicado oficial del Atlético de Madrid. Solo falta que pase el reconocimiento médico, también que se abra el mercado en Italia, pero llega cedido hasta 2016 y ya va a ser presentado el 4 de enero en el Vicente Calderón a la 1 de la tarde, y seguramente con el estadio no lleno, pero prácticamente, porque hay mucha gente que quiere ver otra vez a Fernando Torres en el Atlético de Madrid. Y vamos a escuchar precisamente a uno de los protagonistas ayer, que era Enrique Cerezo. Está hecho el fichaje, se va a presentar el domingo día 4, no sabemos todavía si por la mañana o por la tarde, pero queremos que sea y que esté todo el estadio lleno de todos los niños atléticos. Creo que es una gran alegría para el mundo del fútbol del Atlético de Madrid, y yo creo que realmente pues es un fichaje esperado. Ha habido algunos problemas por la parte técnica, pero bueno, está todo solucionado.
Esos problemas de la parte técnica era Cherchi, que no le decía que sí al Milán. Finalmente ha puesto rumbo también el italiano al conjunto de San Siro, así que todo solucionado, ya esperando esa presentación. Ayer volvía el Cholo Simeone de Argentina, estaba pasando allí las Navidades con la familia, entrenaba al Atlético de Madrid por la tarde y por supuesto le preguntaban también por Fernando Torres. Hola Cholo, ¿feliz por la llegada de Torres al Atlético de Madrid? Contento por pasar Navidad con mi familia, muy lindo, ahora pasamos unos días buenísimos para desenchufarnos un rato y acá estamos. Hola Diego. ¿Qué piensas para Torres? ¿Qué posición? Ya hablaremos en la semana. O sea, ¿a dónde vas? Manzanas traigo, ¿no? Sí, la verdad es que Simeone casi nunca deja titulares más allá de cuando él quiere y es pocas veces. Le preguntan por Torres, él dice que ha pasado unas Navidades muy bonitas con la familia. Tendremos mucho tiempo para hablar de Fernando Torres, sobre todo el Cholo Simeone. Y ayer otro técnico que hablaba de Torres, que además le conoce perfectamente, es el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Me parece excitante. Deseo todo lo mejor a Fernando, que he conocido, que he entrenado para 6 meses. Me gusta como persona, me gusta como jugador. Creo que vuelve a casa y creo que para él puede ser una buena motivación para hacer lo mejor. O sea, que se moja más Ancelotti que Simeone también. Sí, suele ocurrir, que Ancelotti tiene más fama de mojarse que Diego Pablo Simeone, y eso que Ancelotti tampoco es un entrenador que quiera dejar muchos titulares, es una persona más comedida, pero bueno, ahí dejó el recado sobre Fernando Torres. Nos centramos ya en el Real Madrid, hoy amistoso ante el Milán, el equipo precisamente que era Fernando Torres, a las 5 de la tarde, lo podemos ver en La Sexta, así que es una buena oportunidad para ver a los jugadores del Real Madrid. Un conjunto que ayer se llevó prácticamente todo en los premios Globe Soccer. Cristiano el mejor jugador, mejor equipo para el Real Madrid, revelación James, mejor dirigente Florentino Pérez, mejor entrenador Ancelotti, y para ver en qué estado de ánimo está Cristiano Ronaldo solo hay que escuchar este corte. Gracias a todos, gracias a todo el staff, entrenador, presidente, la afición. Este premio es de vosotros también. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo es el grito? ¿Qué grito? Tuyo. Es el grito habitual de Cristiano cuando marca goles, cuando está en los entrenamientos. Está muy contento, está muy feliz. De hecho, ayer incluso habló con Platini, se tapó la boca y dejó algo al presidente de la FIFA. Veremos, de la UEFA, perdón. Veremos qué ocurre en los próximos días con Cristiano Ronaldo, que además presenta un documental dentro de muy poquito. Está en lo más alto, ahora mismo es el mejor jugador del mundo y se va a llevar, salvo sorpresa y novedad, el Balón de Oro. Y ya en el Valencia, fichaje, llega Enzo Pérez del Benfica, cedido hasta final de temporada, y después pagará 25 millones de euros el Valencia por 4 temporadas del jugador argentino. Antes no tenía dinero el Valencia, ahora con Peter Lim prácticamente le sobra. Bueno, pues muchas gracias David y Esmeralda. Como siempre, repasamos la programación de Movistar a estas horas. Esos 3 contenidos que hoy nos propone Movistar Televisión y que ya te adelanto, como siempre, que son para todos los públicos. Para los amantes de los documentales, hoy tienen disponible, no el de Cristiano Ronaldo, que todavía no lo está, pero sí Proyecto NIM, que es un interesante experimento con un chimpancé y que eso sí solamente es para abonados y que podrán encontrar además en el menú Cine Documentales. ¿Que preferimos algo más movidito? Pues motor, por ejemplo, a las 9:30 de la tarde tenemos en Movistar MotoGP el documental Una década de MotoGP. Y para los más pequeños, que Movistar Televisión no se olvida de ellos, hoy tenemos a las 5:15 en el canal Panda Kaiju, para que puedan disfrutar de esta penúltima, ya podemos decir penúltima tarde del año, Maite.